Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice esta mini en anillas de lata, en llavero, que podrás realizar muy fácilmente. Vamos a comenzar. Bueno, amiga, hoy yo voy a utilizar una aguja 1.25 y un hilo doble de 1 milímetro. Amiga, les quiero comentar, antes de comenzar, que usted los subtítulos, usted lo puede desactivar dándole a la pantalla y ahí le van a aparecer las 2C. Ahí usted le da y los desactiva. Vamos a comenzar haciendo 22 medios puntos. Mire la anillita. Usted agarra aquí su primer punto para asegurar su hilo. Y aquí comienza haciendo uno. Este hilo lo va perdiendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos mismos 11 lo hace en este mismo lado. Usted hace su mini del color que usted tenga, del color que usted quiera. La mini se hace negro y rojo, pero como el negro no se refleja mucho en la pantalla, lo estoy haciendo en este color. Pero usted lo puede hacer del color que quiera o lo puede hacer negro. Negro y abajo su faldita roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cierra con un punto deslizado. Hicimos 11 aquí y 11 acá. 22 medios puntos. Aquí cerramos. Ahora esto lo va a repetir un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Hace una cadena y comienza a tejer un punto en cada punto de base. Así hasta finalizar la vuelta, hasta llegar aquí. Los mismos 22 medios puntos. Bueno, ahora aquí yo me deslizo un punto. Aquí nos deslizamos un punto. Aquí yo voy a saltar este punto, hago doble lazada y entro en el que sigue, aquí. Y hago aquí mi punto. Así. Y vamos a hacer aquí, en este mismo punto, 8 dobles puntos. O sea, 8 veces entramos haciendo doble punto alto. Así, así vamos tejiendo. En el mismo punto entramos haciendo 8. Esto es para hacerle la oreja, las orejitas. Aquí ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así formamos la oreja. Aquí está el que, y entro en este con un punto deslizado, así formo la primera oreja. Aquí ya estoy en este punto, este me lo salto, haciendo un punto deslizado, me salto este y entro aquí, y aquí comienzo a hacer lo mismo para formar la otra oreja. Y me salté ese, entro aquí. Y hago los mismos 8 puntos doble alto.
2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Aquí me voy a saltar este y entro en este. Aquí. Así hago. Y así quedan formadas, miren, las dos orejas. Usted así mismo lo hace. Y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Aquí nos deslizamos 1. Aquí nos deslizamos un punto. Y hago 2 puntos bajos. Aquí. Continúo haciendo 1 y 2. Aquí hago un punto doble medio alto, así, medio alto. Aquí en esta puntita, aquí vamos a entrar 2 veces, haciendo aquí, haciendo un aumento, haciéndole como una esquinita. Aquí entramos 1, 2, y aquí entramos haciéndole otra vez otro aumento en medio alto, así. Aquí vamos a agarrar y hacemos medio punto y un punto deslizado con que cerramos. Aquí cerramos. Aquí ahora cortamos nuestro hilo y vamos a comenzar haciéndole ya su faldita. Aquí vamos a comenzar. Yo le voy a hacer en el abanico, en el primer abaniquito donde hicimos el aumento, ahí vamos a agarrar solo la hebra de adelante. Mire cómo la vamos a agarrar en la parte de adelante, el derecho. Y vamos a agarrar y vamos a hacer, agarrando la hebra de adelante, vamos a hacer 3 cadenas. Una lazada y ahí mismo entramos en esa haciendo un punto alto. Hacemos una cadena y entramos ahí mismo haciendo 2 puntos altos. Esto es como un abanico. Aquí, hacemos un abanico aquí. Aquí hacemos, pasamos, saltamos este y entramos en el que sigue. Y hacemos lo mismo. 2, así, una cadena y volvemos a entrar ahí mismo, haciendo 2. Aquí. Aquí tenemos 2. Saltamos este y entramos en el que sigue. Y así repetimos. Agarrando solo la hebra de adelante. Una cadena y volvemos a repetir. Entrar ahí mismo haciendo 2. Damos la vuelta. Giramos. Y en la hebrita de adelante que nos quedó, agarrando esa, tejemos, hacemos lo mismo que hicimos de este lado. Solo que de este lado usted tiene que hacer, aquí agarra y va a hacer, aquí nos salió 3, 1, 2 y 3 abanicos. Aquí nos tiene que salir 4. Usted aquí entra y hace 1, 2, una cadena y vuelve y repite. Pero aquí en este espacio no nos vamos a saltar 1. Aquí entramos en el que sigue y hacemos lo mismo.
así. En el que sigue, hacer una cadena y repetimos. Así. O sea, aquí ya entonces ya sí saltamos y hacemos en este espacio, en el otro puntico. Aquí continuamos. Aquí ya tenemos el abanico. Este lo saltamos y entramos aquí, en la hebrita que dejamos. Y continuamos haciendo así. El mismo abanico. Una cadena y entro ahí mismo. Así. Haciendo el abanico. En el que sigue, usted salta uno, salto uno y entro aquí, en el que sigue. Y repito lo mismo. Esto usted puede hacer 5 abanicos o 7 abanicos. Aquí nosotros estamos haciendo 7. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número impar para que la faldita le abra. Porque si no, le queda como cuadrada. Entonces, para que abra, usted le tiene que poner 7 o 5. Así. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, mire ya. Aquí está mi cadenita y cierro con un punto deslizado. En la tercera cadena. Le busca su cadenita y ahí cierra con un punto deslizado. Así. Usted aquí se desliza. Se desliza uno y entra entre el medio de la cadena. Así. Y ahí sube 1, 2 y 3. Y en vez de hacer 2 ahora, hace 3. La cadena le está contando como un primer punto alto. Una cadena y 3 puntos altos. Así va tejiendo en todo el contorno. Salto ahora a en el medio donde tengo la cadena y ahí hago mi abanico. 3 puntos altos, una cadena, entro en el mismo punto, 3 puntos altos, una cadena y salto. Y así en todo el contorno hasta llegar aquí. Bueno, ya aquí ya llegué, mire. Así va quedando. Entonces aquí ahora nosotros vamos a hacer, nos quedamos ahí mismo y entre el medio vamos a hacer lazada y entramos en el medio haciendo 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Aquí entre el medio hago un punto deslizado. Y repito, entre el medio donde tenemos la cadena, ahí hacemos 5 puntos altos. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el medio hacemos un punto deslizado. Lazada y entro entre el medio donde tengo la cadena. Ahí hago mis 5 puntos altos y así voy tejiendo en todo el contorno. Así terminamos la faldita con un punto deslizado. Esta es la última vuelta, 4 y 5. Y ya termino y cierro aquí con un punto deslizado. Aquí, así. Así cerramos. Este hilo lo cortamos, hacemos una cadena y este hilo lo perdemos. Así, mire. Así queda la faldita. De lo más cojita. La hacemos en este color para que se pueda reflejar, porque usted verá, esta es negrita, mira, no se nota nada. Entonces usted la puede hacer como esta,
que mire que ella está de ladito como mirando hacia un lado. Así la puede hacer. O la puede hacer también como esta, pues, que le hicimos. Así, o como esta, es la misma. ¿Sí? Así, así, con su llaverito. Así la puede hacer también. Bueno, ahora vamos a hacerle las paticas. Bueno, ya vamos a hacerle así. Aquí hacemos un anillo mágico. Miren, cómo hacemos el anillo mágico. Así. Y aquí entramos, alamos nuestro hilo y aseguramos. Aquí vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así hacemos. Cerramos con un punto deslizado. Este mismo hilo lo podemos utilizar para marcar nuestro punto. Aquí vamos a tejer los mismos 5 medios puntos. Los vamos a ir tejiendo en esta vuelta y la que sigue. O sea, en la 2 y en la 3. Así tejemos los mismos 5 medios puntos. Nos vemos al finalizar la vuelta 3. Y aquí ya tengo ya mis 3 vueltas. Este que es el hilo con que comenzamos, alamos bien para que quede bien cerrado nuestro anillo mágico. Y aquí vamos a agarrar así. Y vamos haciendo como una disminución. ¿Cómo no? Una disminución. Aquí hacemos una y entramos entre estas, hacemos así, como perdiéndola, mire, perdiendo la puntada. Esto no se rellena, esto se deja así. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos regresamos en el segundo con medio punto. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya en el final, aquí hacemos medio punto y ya finalizando hacemos desde las 5 bajando 7, 8 y 9. Hacemos punto deslizado. Aquí los 4 primeros puntos lo hacemos medio punto y terminamos bajando con punto deslizado. Y aquí entramos con un punto deslizado y cortamos ahí nuestro hilo, ese hilo lo perdemos. Y así hacemos la patica, miren. Hacemos sus 2 paticas. Ella le tiene que quedar como dobladita hacia arriba, así. Así. Entonces así hacemos las 2 patitas. Y aquí ya lo tenemos, entonces abrimos aquí la campanita y aquí entramos agarrando, ponemos el hilo doble para que cuando entremos, esto nada más necesita una sola puntada para usted asegurarle las patitas. Aquí entra y entra en el mismo hilito y así, así. Ahí mismo le pone la otra patita. Así. Usted use su creatividad. Usted le pone, lo hace como usted prefiera. El color que usted quiera, le puede poner las paticas así, del mismo color o de otro color. Así como usted se lo pone, que le va a quedar bien bonito. No se desanime y teja que esto puede ser de utilidad rentable. Se puede vender, puede regalar, puede usar para su uso de sus hijas.
Así, mire. Corta y ya aquí le quedan las patitas. Aquí usted le teje aquí para hacerle a su llaverito. Para montar su llavero, su llave. Así. Bueno, mire. Mire qué preciosa quedó la mini. Así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es sencillo y fácil de hacer. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.